En un moderno edificio de oficinas de cristal, de 35 pisos en Manhattan, Nueva York, Ashley Holmes estaba de pie frente a una enorme ventana en el último piso. Era 23 de diciembre, casi las 3 de la tarde. Observaba en silencio cómo la nieve caía y convertía el siempre bullicioso distrito financiero en un mundo blanco y tranquilo. Su escritorio estaba lleno de informes de análisis de inversiones del cuarto trimestre, y sus paredes decoradas con premios que reconocían su trabajo como analista financiera. A sus 35 años, Ashley era una de las analistas senior más destacadas del banco de inversión. ¿De verdad todo saldrá bien mañana?, murmuró para sí misma con un suspiro. Su expresión, normalmente segura, vaciló por un momento. Habían pasado 15 años desde la muerte de su padre. En todo ese tiempo, Ashley se había refugiado en su trabajo. Ganaba 150,000 pesos al año y tenía ahorros bien administrados, prueba de su esfuerzo y dedicación. De pronto, una notificación apareció en su celular. Era una nueva publicación de su hermano Brian en Instagram, una foto de su reloj nuevo con la descripción: "La vida es genial. Almohadilla vida lujosa, almohadilla familia feliz, almohadilla otro reloj nuevo". Ashley frunció el ceño. Su hermano llevaba años gastándose la herencia de su padre como si fuera eterna. Su esposa, Vanessa, no era diferente, publicaba fotos de bolsas y accesorios de diseñador casi a diario. Su madre, Hilary, y su padrastro, Douglas, también llevaban una vida de lujo en una residencia exclusiva en Florida. La noche anterior, Ashley había recibido una llamada de su madre. Como siempre, el tema era dinero. Brian quiere comprarse un coche nuevo. Necesita dinero para el enganche, dijo su madre con ese tono seco y exigente de siempre. Está bien, se los transfiero otra vez, respondió Ashley con voz cansada. No era la primera vez. De hecho, ya había accedido a ese tipo de peticiones demasiadas veces. Ella era quien financiaba el estilo de vida extravagante de su familia. Suspiró y sacó del cajón de su escritorio una foto de la última Navidad con su padre. Se la habían tomado en el hospital. Aunque estaba débil, él sonreía con calidez. Papá, estoy haciendo lo mejor que puedo, susurró mirando la foto. Luego, desvió la vista hacia un correo en su computadora. Era la confirmación de una reservación en un exclusivo resort en Aspen, el Ski Top Lodge. Había reservado varias suites por 800 pesos la noche, un gasto total de casi 10,000 pesos. Incluso con su sueldo, era una cantidad importante. Pero para ella, este viaje no era solo unas vacaciones familiares. Era su última oportunidad de intentar arreglar la relación con su familia. Cubrió todos los gastos, hizo espacio en su agenda. Solo esperaba que algo cambiara. El teléfono de su oficina sonó. Era una llamada del Ski Top Lodge para confirmar los últimos detalles de la estancia. Ashley se enderezó, volviendo a su actitud profesional. Sí, Ashley hablando. ¿Sobre la reserva de mañana? Mientras hablaba, volvió a mirar por la ventana. La ciudad nevada le provocaba una mezcla de emoción y ansiedad. En el centro de su habitación, su maleta Louis Vuitton seguía a medio empacar. Sobre la cama, un suéter de cachemira verde oscuro, doblado cuidadosamente, esperaba para ser usado al día siguiente. No era un suéter de 30,000 pesos como los que usaba Vanessa, pero tenía un diseño sencillo y un material de alta calidad, reflejando su estilo discreto. Se lo acercó al pecho y se miró en el espejo. ¿Será lo adecuado?, murmuró para sí misma. Su madre ahora prefería ropa llamativa, a juego con los gustos lujosos de Douglas. Vanessa solo usaba las marcas más exclusivas. El teléfono sonó otra vez. Era William. ¿Todo va bien?, preguntó con su tono amable, aunque con un dejo de preocupación. Sí, más o menos, respondió Ashley, sonando un poco agotada. Le di instrucciones especiales al personal de Ski Top Lodge. Si pasa algo, que me llamen de inmediato. William era el dueño de una reconocida cadena de hoteles en Estados Unidos. Ashley asintió en silencio, como si intentara convencerse a sí misma. Estas fiestas podían marcar un nuevo comienzo, o solo confirmar lo que ella ya temía. Ski Top Lodge era uno de los resorts de lujo de la cadena de William. Se habían conocido en una conferencia de inversionistas hace 2 años y, desde entonces, habían construido una relación estable. Gracias, pero todo estará bien, respondió Ashley mientras caminaba hacia la ventana.
Creo que esta vez será diferente. Este viaje cambiará algo. Colgó el teléfono y se dejó caer en el sofá de su sala. Sobre la mesa de centro estaba una foto de su último momento con su padre. Había pasado ya 15 años. La imagen la llevó de vuelta a esa fría habitación de hospital, donde su padre, visiblemente frágil, le tomó la mano con suavidad. Eres fuerte, Ashley. Eres la única en quien puedo confiar para cuidar de la familia. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Desde entonces, había estudiado sin descanso, se graduó con honores y trabajó duro para abrirse camino en el mundo de las finanzas. Se esforzó tanto como sus compañeros hombres y, a los 30 años, logró convertirse en analista senior en un banco de inversiones. Mientras tanto, su hermano Brian había abandonado la universidad poco después de la muerte de su padre. Con el consentimiento de su padrastro, siguió viviendo de la herencia. Cuando se casó, él y su esposa Vanessa mantuvieron un estilo de vida lujoso, sin preocuparse por administrar el dinero. El celular de Ashley vibró con un mensaje de Brian. ¿Me recoges mañana en la mañana? No te vayas a quedar dormida. Incluso en un simple mensaje de texto, su tono arrogante se hacía notar. Ashley respondió de manera breve. Por supuesto. No podía evitar sentir cierta incomodidad por usar su propio auto para transportarse. Brian solía usar taxis de lujo y rara vez manejaba su propio coche. Miró el reloj, ya pasaban de las 10 de la noche. Tenía que recoger a su familia temprano en la mañana. Suspiró y comenzó a organizar el resto de su equipaje. Su corazón latía con fuerza. ¿Era por la emoción del viaje? ¿O por la ansiedad de lo que vendría? Antes de irse a dormir, miró una vez más la foto de su padre. Su sonrisa parecía alentarla. Mañana todo saldrá bien, susurró antes de apagar la luz. Sin embargo, le tomó un tiempo quedarse dormida. A la mañana siguiente, en plena Nochebuena, Manhattan estaba cubierto de nieve, transformado en un mundo blanco y brillante. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Ashley despertó, incluso antes de que sonara su alarma. Hoy es el día, se dijo en voz baja mientras respiraba hondo y se levantaba de la cama. Había despertado 30 minutos antes de lo planeado, lo cual le pareció mejor. Quería estar completamente lista antes de recoger a su familia. Frente al espejo del baño, se aplicó el maquillaje con precisión. Se puso un collar con un solo diamante, un recuerdo de su padre. Su atuendo, sencillo pero elegante, reflejaba perfectamente quién era ella, discreta, sofisticada y segura. Sin embargo, en el reflejo del espejo, notó algo más. La confianza que había cultivado durante sus 35 años de vida estaba ahí, pero también esa sutil ansiedad por lo que estaba por venir. En el estacionamiento subterráneo de su edificio, todo estaba más tranquilo de lo habitual. La mayoría de los residentes seguramente seguían dormidos en esa mañana de Nochebuena. Su Mercedes-Benz S550 negro brillaba bajo las luces del garaje. Al encenderlo, el sistema de navegación marcó la ruta. Primer destino, el lujoso apartamento de su madre y su padrastro en el Upper East Side. Desde ahí, iría a recoger a Brian y Vanessa a su nueva casa en Brooklyn. Las carreteras estaban despejadas, pero la nieve la obligaba a conducir con cuidado. Al llegar al Upper East Side, vio a su madre Hillary ya esperando en la entrada del edificio, vestida con un llamativo abrigo rojo y sosteniendo su bolso de diseñador. Ashley respiró hondo. Era el inicio de un día que, esperaba, cambiaría algo en su familia. Hillary llevaba un enorme bolso Gucci cuando se subió al coche. Douglas, su padrastro, se acomodó en el asiento trasero sin decir una sola palabra. Buenos días, Ashley, saludó su madre con un tono artificial, como si le hablara a un chofer de lujo. Sin más charla, se dirigieron a Brooklyn, donde Brian y Vanessa los esperaban. La pareja se había mudado recientemente a una zona exclusiva, a pesar de los rumores de que su herencia se estaba agotando. Pero, como siempre, seguían manteniendo las apariencias. Ashley, llegas tarde, soltó Brian con su típica arrogancia en la voz. Vanessa, a su lado, llevaba un abrigo Gucci nuevo y un bolso a juego. Parecían sacados de una revista de moda. Cuando todos estuvieron a bordo, Ashley tomó el volante y arrancó con cuidado. Brian se acomodó en el asiento del copiloto, distraído con su celular, probablemente escribiendo otra publicación presumiendo su estilo de vida.
El ambiente dentro del coche era tenso. Solo se escuchaban algunos susurros ocasionales entre Hilary y Vanessa. Después de casi 2 horas de viaje, los majestuosos picos nevados de las montañas Pocono aparecieron a la vista. El impresionante paisaje alivió un poco la tensión en Ashley. «Ah, ya lo veo», exclamó Brian de repente. A lo lejos, el Ski Top Lodge se alzaba en medio de la nieve, con su arquitectura renacentista italiana en perfecta armonía con la naturaleza. Un enorme árbol de Navidad decoraba la entrada principal y las luces brillaban por todas partes. Coches de lujo llegaban uno tras otro, y familias adineradas bajaban con sonrisas y emoción. Ashley estacionó el coche frente a la entrada. Un botones uniformado se acercó para ayudarlos. Pero en ese instante, todo cambió. «Has trabajado duro para traernos aquí», la voz de Brian sonó fría dentro del coche. Ashley se giró hacia el asiento trasero y se encontró con una sonrisa maliciosa en el rostro de su hermano. Una sonrisa que nunca le había visto antes. Su madre, Hilary, y su padrastro, Douglas, evitaron mirarla, mientras que Vanessa esbozó una pequeña sonrisa. De pronto, Ashley sintió que algo estaba muy mal. «El trabajo del chofer termina aquí. Este hotel es solo para nosotros, la verdadera familia», declaró Brian con una voz cortante. Ashley se quedó en shock. La temperatura dentro del auto pareció caer en picada. «¿Qué estás diciendo?» Su voz tembló levemente. «Yo hice las reservas». Brian soltó una risa burlona. «Sí, y ya las cambiamos solo a nuestros nombres». Ashley miró a su madre en busca de respuestas, pero Hilary desvió la vista con incomodidad. Douglas siguió mirando por la ventana, como si nada estuviera pasando. Vanessa, en cambio, no se molestó en ocultar su sonrisa. Uno por uno, todos salieron del auto. Brian le indicó al botones que tomara el equipaje. Ashley, todavía atónita, sacó su celular. Mantuvo la calma con esfuerzo, evitando que sus manos temblaran mientras marcaba un número. Después de unos segundos, una voz familiar respondió al otro lado de la línea. «Hola, Ashley. William, cancela las reservas». Su voz sonó increíblemente serena, incluso para ella misma. Hubo un breve silencio. Luego, la respuesta de William fue firme. «Entendido. Me encargo de inmediato». En ese momento, un empleado del hotel, vestido con un uniforme negro impecable, se acercó desde la recepción. Contra el fondo blanco de la nieve, su silueta resaltaba con nitidez. Ashley levantó la mirada. Todo estaba a punto de cambiar. Desde el interior del coche, Ashley observó todo a través de la ventana. «Lo siento, no encontramos su reserva», informó el empleado del hotel. La sonrisa de Brian desapareció al instante. Hilary comenzó a revolver su bolso con nerviosismo, mientras Douglas, por primera vez, giraba la cabeza al frente con atención. «Debe haber un error», murmuró Hilary, su voz cargada de ansiedad. Ashley bajó lentamente la ventanilla del coche. «No es un error», dijo con calma. «Todas las reservas han sido canceladas. Adiós». «Ashley, espera». La voz de Brian sonaba desesperada. «Es solo una broma, lo sabes, ¿verdad?». Pero Ashley ya había encendido el motor y sujetado el volante. A través del espejo retrovisor, vio a su familia paralizada en la nieve. Las costosas botas de Vanessa se hundían en el suelo helado. «Ashley». La voz de Hilary se fue apagando con el viento. El coche se alejó lentamente del hotel, siguiendo el camino de regreso. La nieve seguía cayendo. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Ashley. Pero no era de tristeza, sino de liberación. Su teléfono comenzó a sonar. Era Brian. Ignorado. Después, una llamada de Hilary. Ignorada también. Pronto, los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. «¿Por qué hiciste esto? Es Nochebuena. Nos has avergonzado. ¿Me vas a reembolsar el hotel?». Ashley soltó una risa ante el último mensaje. Al final, para ellos, todo se reducía al dinero. Ni amor, ni lazos familiares, solo cálculos y apariencias. Mientras conducía montaña abajo rumbo a la ciudad, tomó una decisión: no iría a su apartamento. Iría al ático de William.
Sintió una extraña paz reflejada en su rostro cuando se miró en el espejo retrovisor. Las luces de la calle iluminaban la nieve que caía, dándole a la noche un brillo pacífico. El interior del coche, silencioso y sin pasajeros en el asiento trasero, era sorprendentemente reconfortante. 2 horas después, Ashley estacionó en el garaje subterráneo del penthouse de William. Al entrar al elevador, una sensación cálida comenzó a extenderse por su pecho. Sabía que estaba yendo al lugar correcto. Cuando abrió la puerta del ático, la recibió la calidez del espacio y la presencia de William. La chimenea estaba encendida, iluminando suavemente la sala de estar. «Ashley, ¿estás bien?», preguntó William, con una voz llena de genuina preocupación. «Sí». Ashley le devolvió la sonrisa. «En realidad, me siento aliviada». William la escuchó en silencio mientras servía 2 copas de vino. Ashley le contó todo, la sonrisa maliciosa de Brian, la mirada evasiva de Hilary y la decisión que había tomado. «Hiciste lo correcto», le aseguró William desde el sofá, frente a la chimenea. «Pero, les arruiné la Navidad. Fue por mi culpa». Ashley murmuró, mirando la copa de vino en su mano. «Eso no es cierto». La voz de William era suave, pero firme. «Ellos arruinaron su propia Navidad. Tú solo defendiste tu valor». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ashley, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. La carga que había llevado durante años, por fin, empezaba a desaparecer. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de su padrastro Douglas. «Por tu egoísmo, has avergonzado a toda la familia. No vuelvas a mostrar tu rostro». Ashley apagó su teléfono sin dudarlo. William colocó una mano sobre su hombro, ofreciéndole un calor y una seguridad que jamás había sentido en su propia familia. «A partir de mañana, empieza una nueva vida». Ashley miró fijamente las llamas de la chimenea. «No dejaré que nadie más interfiera en mi vida». William asintió en silencio. Para Ashley, esta había sido la Nochebuena más significativa de su vida. No había perdido a su familia. Se había recuperado a sí misma. A la luz del fuego, el collar que le había dejado su padre brillaba suavemente. A la mañana siguiente, Manhattan despertó envuelta en un mundo blanco y plateado. Desde la ventana del penthouse de William, la ciudad parecía una postal perfecta, la nieve caía suavemente entre los rascacielos, cubriendo con su manto los recuerdos del día anterior. «Buenos días, cariño». William la saludó con una sonrisa mientras preparaba café. El aroma del espresso llenó la habitación. «Recibí una llamada de Skeetup Lodge esta mañana», dijo en voz baja. «Tu familia hizo un gran escándalo». De pie junto a la ventana, sosteniendo su taza caliente, Ashley suspiró con calma. «Lo imaginé. Seguro Brian hizo una escena». Encendió su teléfono. La pantalla se llenó al instante de notificaciones, más de 40 llamadas perdidas, casi 100 mensajes. La mayoría eran de su madre, Hilary, y de Brian, con algunos de Douglas. «¿Crees que esto es aceptable? Nos hiciste quedar en ridículo en el vestíbulo de un hotel de lujo. Nunca lo olvidaré. ¿Cómo te atreves a tratarnos así? ¿Y qué hay de esta noche?» El último mensaje era de su madre. «Tenemos que hablar de dinero. Llámame inmediatamente». Ashley soltó un largo suspiro y dejó el teléfono a un lado. William la abrazó desde atrás, su calidez reconfortándola. «He tomado una decisión». Ashley levantó la mirada, con una determinación inquebrantable. «Voy a cortar todos los lazos con ellos». William la miró con atención y asintió, su expresión reflejando un apoyo absoluto. «¿Estás segura?», preguntó con suavidad. «Después de todo, son tu familia». Ashley sonrió. «No. No lo son». Ashley respondió con firmeza. «Una familia de verdad se apoya y se entiende mutuamente. Ellos solo eran extraños obsesionados con el dinero». Se trasladaron a la mesa del desayuno, donde William había preparado croissants y huevos revueltos. Una comida simple, pero reconfortante. Esta era la verdadera felicidad que Ashley había estado buscando. «Tengo una propuesta para ti, Ashley». William la miró seriamente. «¿Por qué no vivimos juntos?». Ashley se quedó sin palabras por un momento.
Afuera, la nieve caía en completo silencio. Comencemos una nueva vida aquí, juntos. William sonrió. Sus palabras hicieron que los ojos de Ashley se llenaran de lágrimas. Pero esta vez, eran lágrimas de alegría. Alegría por haberse liberado de las falsas cargas de su familia, y por haber encontrado algo real. Sí. Ashley sonrió. Suena maravilloso, William. Justo en ese momento, su teléfono comenzó a sonar de nuevo. Mamá. Ashley ya no dudó. Tomó el celular y bloqueó sin titubear el número de su madre. Luego, el de Brian. Y el de Douglas. Acabo de dar un nuevo paso. Ashley respiró profundo, con una expresión clara y luminosa. William le sonrió con calidez. A mediados de enero, poco después de Año Nuevo, Manhattan fue golpeada por una severa ola de frío. Desde la ventana de la oficina de Ashley, la ciudad parecía estremecerse bajo el viento gélido del norte. Miss Holmes, tiene una visitante en el vestíbulo. La voz de su secretaria sonó a través del intercomunicador. La señora Hilary Brown está aquí. Las manos de Ashley se congelaron sobre el teclado. Hilary Brown. Era la primera vez que escuchaba el nombre de su madre desde aquella Nochebuena. Ashley tomó aire. Entendido. Voy para allá. Su voz temblaba levemente. En el vestíbulo, sus tacones resonaban contra el suelo de mármol mientras se acercaba a la zona de espera. Ahí estaba su madre. No llevaba su típico atuendo llamativo ni su maquillaje impecable. En su lugar, vestía un sencillo abrigo gris, y su rostro mostraba claros signos de cansancio. ¿Puedo entrar?, preguntó Hilary. Ya no había arrogancia en su voz. Ashley asintió en silencio y la condujo hasta el ascensor. Cuando llegaron a la oficina, le hizo un gesto para que se sentara en el sofá del área de recepción. Afuera, la nieve caía suavemente, flotando en el aire. Vine porque necesitaba hablar. Su madre rompió el silencio, con la mirada fija en la taza de café entre sus manos. Llegamos a nuestro límite. Tal como Ashley lo había imaginado. La herencia de su padre. La herencia de su padre casi se había agotado después de años de vida extravagante. Las inversiones inmobiliarias de su padrastro habían fracasado, y ahora estaban ahogados en deudas. Brian no podía pagar su auto nuevo y estaba atrasado con la renta. Necesitamos ayuda, la voz de su madre tembló. Ashley la miró con calma. Mamá, ¿esto es por dinero? Su madre bajó la mirada. Sí, respondió con voz vacilante. Es por los gastos mensuales, el préstamo del auto de Brian y... Mamá, ya basta. Ashley la interrumpió con firmeza. Ya no soy el banco familiar. Elegí vivir mi propia vida. El rostro de su madre se nubló, en marcado contraste con la claridad en los ojos de Ashley. Pero somos familia. Ashley suspiró. ¿Qué significa, familia, de verdad, mamá?, preguntó en voz baja. En Navidad, me trataron como si fuera su chofer. No dijiste nada cuando Brian me miró con desprecio. ¿Esa es la familia de la que hablas? El silencio se hizo pesado en la habitación. Escucha, Ashley, Hilary murmuró entre lágrimas. De verdad lamento lo que pasó ese día, pero ahora estoy en problemas. Necesito tu ayuda. Ashley se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Desde ahí, podía ver el edificio que su padre había dirigido alguna vez. Mamá, vete a casa. Ashley no se giró para mirarla. Y no vuelvas más. Mi vida es mía. Ashley. Adiós, mamá. Hilary pareció querer decir algo más, pero al final guardó silencio. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación. Ashley suspiró profundamente. Luego, regresó a su escritorio y tocó el collar de recuerdo de su padre. Por alguna razón, algo dentro de su pecho se sintió más ligero. La llegada de la primavera había transformado el paisaje de Manhattan. Desde la ventana del penthouse de William, el parque estaba lleno de flores en plena floración. Ashley sostenía su café matutino mientras observaba la escena. ¿En qué estás pensando?, preguntó William suavemente detrás de ella. Ashley sonrió. En muchas cosas, respondió, girándose para mirarlo.
Estos 3 meses han cambiado mi vida por completo. Y era verdad. Se había comprometido con William y había sido ascendida a directora de su departamento en el banco de inversión. Sus talentos finalmente fueron reconocidos. No había vuelto a saber de su madre. Las ostentosas publicaciones de Brian en redes sociales habían desaparecido. Más tarde, escuchó de un colega que se habían mudado de un departamento de lujo a uno más modesto. Ahora llevaban una vida más sencilla. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó William, de pie a su lado, observando las flores de cerezo. Ninguno. Ashley sonrió, tocando el collar de su padre. Este es el camino que elegí. Porque la verdadera familia no siempre es la de sangre. La verdadera familia es aquella que te entiende y te apoya. Al anochecer, en el elegante restaurante donde había conocido a William, Ashley tenía noticias importantes. Vamos a expandirnos con una nueva cadena de hoteles en la costa oeste. William sonrió. Y quiero que te involucres como asesora de inversiones. Ashley asintió de inmediato. Trabajo y vida privada. Todo estaba encajando perfectamente. Un nuevo comienzo. Ashley levantó su copa. Sí, nuestras vidas. William sonrió y chocó su copa con la de ella. El sonido del cristal resonó en el aire. Como el comienzo de un nuevo capítulo.